Listo. Hola, jóvenes, buenas tardes, buenos días. Estamos muy emocionados de tener aquí con nosotros al arquitecto Juan de Dios Carrillo. Y es un gusto para mí presentarte, Juan de Dios, un gusto tenerte y que hayas aceptado compartir con nosotros esta conferencia y más que nada, pues compartir con nosotros tu historia en el proceso aquí de las técnicas de representación, que nos compartas tus conocimientos y todo lo que tú has pues avanzado y progresado, ¿no? Y estamos muy agradecidos por ello. Aquí la Facultad de Arquitectura y Diseño te da la bienvenida, como siempre, a tu casa, que es tu casa de que egresaste. Te damos la bienvenida. Este año conmemoramos el aniversario de la facultad y pues es por eso que iniciamos con estas conferencias de esta materia y en este caso pues me tocó a mí ser la persona que te presente y voy a mencionar un poco de tu biografía, una pequeña semblanza. Entonces voy a dar lectura de algo que traemos por aquí. Bueno, quiero comentarles que el arquitecto Juan de Dios, bueno, es oriundo del Valle de Mexicali, nacido por acá, apasionado 100% por el dibujo natural y los procesos de expresión gráfica aplicados en el diseño arquitectónico, urbano y paisajístico. Él vivió y creció en el Valle de Mexicali, como les comentaba, alejado de la ciudad y estuvo en contacto pues con la naturaleza y pues con los paisajes tan hermosos que nos regala el Valle de Mexicali, ¿verdad? En su clima cálido. Aquí pues aprendió a cuidar y a respetar la naturaleza y tiene un gran ejemplo de un familiar por ahí, de su abuelo agricultor y apicultor. Quise mencionar esta parte porque es importante. Es importante saber de dónde vienen nuestras raíces, ¿no? Y de dónde aprendemos. Es así como nace el primer acercamiento con su pasión por el dibujo de la naturaleza y su preocupación por el cuidado del medio ambiente. Después, en un tiempo, pues él emigra a la ciudad de Mexicali, donde inicia a estudiar arquitectura y donde egresa de la Universidad Autónoma de Baja California, de nuestra hermosa facultad. Él egresa de allí en el 2011 y se titula Convención Honorífica. Después de eso, pues él empieza, pues, y antes yo creo estuvo trabajando y en estos últimos años ha colaborado profesionalmente como proyectista y supervisor de obras en diversos espacios de arquitectura y urbanismo de la ciudad de Mexicali, siempre enfocado en la arquitectura del paisaje. Ha participado en diversos proyectos arquitectónicos, urbanos y de diseño del paisaje a escala urbana en las ciudades como Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate y en los estados de Sonora, Chihuahua, Jalisco y Ciudad de México. El arquitecto Juan de Dios Carrillo considera el dibujo a mano alzada de gran valor e importancia en su vida personal y profesional, como parte de los procesos de expresión y de diseño aplicados en el ámbito de la arquitectura y el diseño del paisaje. Su trabajo como dibujante ha sido reconocido internacionalmente por flamantes libros de artistas en Barcelona, España, apareciendo como joven artista emergente en la edición número 11 del libro de artistas, que se presenta en todas las galerías del arte del territorio español. En su formación profesional también ha trabajado como docente, impartiendo la asignatura de dibujo natural en la Facultad de Arquitectura y Diseño, UABC, misma donde egresó, que ya les comenté, y también ha sido invitado como conferencista y tallerista en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ahora les voy a compartir un poco de su experiencia laboral. Él empieza por allá del 2015 con un desarrollo de proyecto conceptual, anteproyecto y proyecto ejecutivo en el Four Seasons Resort Tamarindo. Después nos vamos al Parque Dean en Guadalajara en el 2018. Después tenemos el Parque Metropolitano de León en León, Guanajuato en el 2019, donde también continúa con desarrollo de proyecto conceptual y anteproyecto. De ahí nos vamos al Parque Solidaridad en Guadalajara en el 2019, donde desarrolla perspectivas durante etapa de proyecto conceptual, anteproyecto y proyecto ejecutivo en arquitectura del paisaje. Después nos vamos al Parque Memorial Pinares del Silencio en Ciudad de México, esto ya es en el 2020. Y de ahí nos vamos al Parque Central de Juárez en Ciudad Juárez, Chihuahua en 2020, donde también desarrolla el proyecto conceptual, anteproyecto y proyecto ejecutivo de arquitectura de paisaje. Démosle, en verdad quisiera, Juan de Dios, tenerte así en modo presencial y decirles un fuerte aplauso, ¿no? Y que pudieras escuchar a los jóvenes y te aplaudieran.
Ya tuvimos la experiencia contigo en una semana de diseño ahí en la facultad. Sí. Y bueno, pues ahora de manera virtual te aplaudimos y nos gozamos mucho de que seas egresado de nuestra facultad y poderte tener ahora aquí con nosotros como ponente, como conferencista. Y agradecemos otra vez por tu tiempo. Sin más preámbulos, te damos la bienvenida y yo sí te aplaudo. Muchas gracias. Muchas Adelante. gracias por la invitación. Yo encantado siempre de poder compartir lo poco. Siempre, nunca me voy a negar a poder compartir lo poco que he realizado y mi experiencia, ¿no? Sobre todo con el dibujo. Y pues muchas gracias por la invitación a la facultad y a ti que me contactaste desde hace ya tiempo. Y pues yo encantado siempre. Nunca voy a decir que no. Muchas gracias. Gracias por la exposición. Pues aquí te esperan como 60 jóvenes para escucharte. Va que va. Bueno, voy a compartir la presentación. Gracias. Ahí ya está, ¿no? Sí, ya se mira muy bien. Bueno, ok. Bueno, pues voy a comenzar hablando un poco de lo que ya comentabas, ¿no? Soy del Valle de Mexicali, entonces el dibujo natural para mí ha sido muy importante desde que era niño, ¿no? Se dice que todos sabemos dibujar. Desde niños todos tenemos una necesidad por expresarnos y como no tenemos el dominio del habla, cuando somos niños, tenemos 3, 4 años, yo empecé a hablar creo que hasta los 5 años. Pero yo ya dibujaba desde los 3 años, entonces eso es algo que traemos todos, ¿no? No hay nadie que no haya tenido esa intención de expresarse cuando era niño a través del dibujo. Es la manera más, la expresión y la manera más fácil de comunicarnos con nuestros padres, con nuestros hermanos. Y eso es algo que a mí me fascinó y nunca lo solté. Desgraciadamente, cuando uno es niño, puede recibir críticas incluso hasta de los propios padres, ¿no? De dibujas mal, dibujas feo, y se pierde el ánimo sumado a que la gente crece y tiene eventos o sucesos donde le da más importancia a otras cosas y se va dejando de lado el dibujo, ¿no? Entonces yo nunca lo hice, iba a la primaria, recuerdo que yo no sé no recuerdo bien si dibujaba bien o mal, yo solo dibujaba porque me gustaba. Entonces, dibujaba caricaturas, las vendía 50 centavos en la primaria con mis compañeros. Y también concursaba, había concursos a nivel estatal de primarias, donde se concursaba con diferentes ideas de, no, la Revolución Mexicana, un concurso de dibujo a nivel estatal. Y yo participaba y ganaba. Y después pasaba a la secundaria. En la secundaria también hubo muchos concursos. Desgraciadamente, pues yo crecí y viví no desgraciadamente, afortunadamente, Sí. en el Valle de Mexicali. Y a pesar de que a mí me encantaba dibujar, pintar, mis papás no tenían el recurso para poder llevarme a una escuela a Mexicali o a cursos en verano de pintura y dibujo. Entonces, todo fue de forma empírica, ¿no? De acuerdo a mis habilidades y posibilidades. Y en la secundaria había concursos de pintura, de acuarela. No había instructores, había un maestro encargado de cada concurso por área, entonces era el único la que me orientaba, ¿no? Era una profesora, me decía, bueno, tú tienes habilidades para el dibujo, métete al concurso de pintura. Y concursé varias ocasiones y gané el tercer lugar en el primer año de concurso. Nadie se lo esperaba. Entonces, al siguiente año volví a concursar y gané el primer lugar a nivel estatal.
Ahí tuve una aproximación ya con alguien cercano a la arquitectura, que era el arquitecto Sergio Martínez, que era uno de los jurados en ese entonces. Yo tenía 14 años y me otorgaron el primer lugar. Cuando pasó eso, el arquitecto Sergio Martínez como jurado se me acercó y me comentó, ¿sabes qué? Pues, visítame a la Facultad de Arquitectura, te quiero hablar un poco del tema de la composición, del color y de temas respecto a la pintura, ¿no? Y eso fue cuando tenía yo 14 años. Luego crecí, bueno, y pues toda esta experiencia, ¿no? De vivir en el valle, en medio de las parcelas agrícolas, la secundaria, que era una secundaria igual, una secundaria agrícola. Ahí estudié la carrera técnica en apicultura. Por eso también un poco de mi pasión por las abejas, además de que mi abuelo fue apicultor, pues yo tomé clases, ¿no? Los 3 años de secundaria en apicultura. Qué padre. Y bueno, ya entré a la preparatoria y ese lapso de la preparatoria se perdió un poco mi interés por el dibujo, porque ya era un adolescente y tenía otras ideas, ¿no? Pero desde la secundaria yo ya tenía fijo que quería estudiar, ¿no? Quería estudiar arquitectura porque tenía una relación muy estrecha con el dibujo y a mí me encantaba dibujar. Salgo de la preparatoria y entro a la universidad, pero entro a la carrera de ingeniería eléctrica. ¿Cómo? Estudié 2 años, estuve en tronco común en la carrera en tronco común. Pero yo miraba a los alumnos cuando salía de mis clases de ingeniería, miraba a los alumnos en diferentes partes de la ciudad o del campus dibujando. Y a mí me llamaba mucho la atención. Y reconocía mi error de haber entrado a la carrera de ingeniería. No porque no me gustara, sino porque no me apasionaba tanto como la arquitectura y el dibujo. Entonces a los 2 años decido hablar con mis padres y decirles, ¿saben qué? Voy a cambiar de carrera porque no es lo mío. Lo mío es dibujar y diseñar y proyectar y me gusta crear y en ingeniería no lo voy a hacer. Y me cambié. Entonces entró a arquitectura. Bueno, y ahí tengo mi primer acercamiento, ¿no? Ya con una formación más profesional en cuanto al dibujo, ¿no? Las técnicas, el punto de fuga, toda esta información técnica. Bueno, aquí estoy poniendo algunos ejemplos de los dibujos. Por ejemplo, estas caricaturas también forman parte de mi formación porque era lo que hacía cuando era niño, ¿no? Entonces, y el placer de dibujar no solo arquitectura o paisajes, sino también otros objetos o caricaturas en este caso. Cosas que me inspiraban, dibujos de caricaturas o películas. Por ejemplo, este era mi personaje favorito de mi infancia, que era el Gigante de Hierro. Acá dibujo un poquito, este es el dibujo inferior, es mi abuelo que se sentaba en sus parcelas todas las mañanas a la sombra de un mezquite. Entonces, ese dibujo es más un símbolo de afecto hacia mi abuelo. Y bueno, ya en la carrera, en la Facultad de Arquitectura, me entero que existe una carrera que se llama Arquitectura de Paisaje, la cual yo desconocía por completo porque no tenía esa información. Nunca me llegó al valle. Yo estaba en el valle y lo único que conocía que tenía relación con crear, con dibujar, con diseñar, era la arquitectura. Cuando entro a primer semestre, me reencuentro con el arquitecto Sergio Martínez, que se acordó de mí y se alegraba mucho de que yo hubiera estado en la secundaria los concursos de pintura y que tiempo después estuviera en una clase de diseño con él en primer semestre. Y bueno, ya en la Facultad de Arquitectura retomo nuevamente el dibujo por las clases que tuve con el maestro Rechi,
Y me fascinaba eso, me fascinaba salir a la ciudad o estar en el campus dibujando. Y bueno, ahí desarrollé más la curiosidad. Y luego también con el maestro Cosme Arreola, que llegué a tomar clases con él, tanto él como Sergio Martínez, pues me abrieron la puerta, ¿no? Y me abrieron el campo hacia la arquitectura del paisaje. Que mi estrecha relación con el campo en el valle y el diseño y estos dos maestros apasionados, también grandes dibujantes, pues digo, qué genial que exista algo así, algo que involucra el diseño con la vegetación, con las plantas, con la naturaleza. Y bueno, durante el último año de la carrera realicé prácticas profesionales en SIDUE y me tocó realizar varias esquematizaciones de anteproyectos o proyectos conceptuales para varios parques. En este caso, este parque que era una esquematización y un plan maestro para un parque metropolitano. Y aquí se ve un poco la planta de conjunto. Este era en un predio donde actualmente está la Escuela de Medicina en Mexicali. Al final no se realizó el proyecto de este parque, pero ahí tuve participación mucho más real en proyectos reales de arquitectura de paisaje. Y yo participé con estos esquemas en el inicio de esas propuestas. Esta es otra propuesta, igual así unos esquemas, unas secciones de conceptualización del anteproyecto del Parque Las Arenitas. Y bueno, continúo dibujando. Este es otro dibujo de uno de mis lugares favoritos en el Valle de Mexicali. Muchos no lo conocen, no tiene mucho tiempo que Sonoran Institute empezó a intervenir en ciertas áreas del Valle de Mexicali, en las cuencas hídricas del río Colorado. Y bueno, traen programas y proyectos de rehabilitación donde pretenden reforestar y rehabilitar ciertas zonas que antes existieron y que por la mano del hombre y por la agricultura pues, terminaron deteriorándose, ¿no? Este es un lugar que se llama Laguna Grande y está a 15 minutos, 20 minutos de donde viven mis papás, en la colonia Carranza, en el Valle de Mexicali. Bueno, este es mi lugar favorito de Mexicali, este sitio, y siempre que voy lo visito cada que puedo en compañía de mi perro. Entonces estos son dibujos a base de tinta. Y bueno, aquí quiero mencionar que la importancia, ¿no? de dibujar en el sitio, ¿no? Dibujar in situ, porque esto conlleva a un valor agregado, ¿no? La importancia de la concentración, de la espiritualidad o de conocer un lugar, de interpretar un lugar. Entonces, para mí es fascinante dibujar en cada lugar a que visito. Ahorita presento estos dibujos que son de ese lugar, voy a presentar más adelante otros en la Ciudad de México, en Mexicali, pero este es mi lugar favorito en el Valle de Mexicali. Aquí otras perspectivas a base de tinta. Y bueno, otra manera de desarrollar la habilidad del dibujo en mi vida personal y profesional es quizás el desarrollo de la figura humana, ¿no? Que posiblemente sea lo más complejo de dibujar, los rostros y la figura humana, sobre todo por las diferentes posturas, las sombras, esa habilidad que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Las proporciones y la perspectiva que se puede dar. Entonces, el dibujo de manos es un buen ejercicio para desarrollar esa habilidad. Entonces, también ha sido importante para mí, como dibujante y como proyectista, desarrollar diferentes técnicas
y qué mejor que desarrollarlo con diferentes dibujos. En este caso, las manos, ¿no? Las diferentes posturas de las manos. Esto lo retomo después de haber llevado un curso con el arquitecto Ángel Luis Tendero, que me inculcó todavía más, ¿no? La habilidad e incluso su propia técnica de dibujo. Y bueno, aquí dos ejemplos de rostros y de figura humana, dos artistas que admiro mucho. Sara Paglia, que es una ilustradora italiana, y Maura Alemán, que es una músico, toca el violín y otros instrumentos, y aquí, ¿no? sus dibujos representándolas. Wow. Y bueno, también bueno, se dice, y lo que he leído en algunos libros, que si se premiara el mejor papel de reparto en un dibujo de representación, lo ganaría la sombra proyectada y propia, ¿no? De cada elemento en cualquier dibujo de representación, ya sea un dibujo técnico o un dibujo a mano alzada. El primer lugar en papel de reparto de un dibujo es la sombra. Y bueno, yo realizo estos volúmenes para comprender un poco, ¿no? Recordando la clase de geometría solar, que era una materia que me fascinaba con la maestra Emma Cifuentes, el comportamiento de la luz y la sombra, ¿no? Esos son ejercicios fundamentales porque esto agregan un valor más de realismo a cada dibujo. Vuelvo a mencionar, es un valor que se agrega al dibujo natural y al dibujo técnico por computadora, ¿no? Además, no solo dan realismo, sino también dan profundidad, contraste, emociones, sensaciones, carácter al propio dibujo. Entonces, por eso es muy importante la sombra. Y aquí, bueno, estos ejemplos de la casa de Barragán y el dibujo en el lugar, ¿no? La catedral de Mexicali, que realicé el dibujo ahí mismo, en frente de la catedral. Y bueno, acá en la Ciudad de México, por ejemplo, este monumento de Lázaro Cárdenas en el Parque España. Todos estos son procesos que a mí me ayudan a interpretar el lugar. Y como arquitecto paisajista tienen un gran valor porque me ayudan, ¿no? Me ayudan en mi libreta, que sería como un patio de recreo para el diseño, a tener una libreta llena de ideas, de recuerdos, de imágenes que se van grabando en mi cerebro, y después cuando participo en proyectos, estas ideas surgen, ¿no? Bueno, recuerdo que vi esta escena en un lugar, vamos a reinterpretarla y tal vez acondicionarla para un nuevo proyecto. Entonces, eso es un ejercicio fantástico que a mí me encanta, salir y dibujar en la calle en la Ciudad de México. Bueno, aquí otros dibujos. Club de Wolf Malinal, con proyecto de grupo de diseño urbano, y la Biblioteca Central de la UNAM. Desgraciadamente ahora con la pandemia que ahora tenemos, no he tenido la oportunidad de salir ni siquiera a un parque, la verdad. Estos son varios ejemplos, también de la Ciudad de México. La Casa Gálvez, diseñada por el arquitecto Luis Barragán, en la colonia Chimalistac. O la iglesia de Santa Catarina en Coyoacán. El foro Sor Juana Inés de la Cruz en el Centro Cultural Universitario. Y las calles de Coyoacán, ¿no? Me fascina Coyoacán, es uno de mis lugares favoritos en la Ciudad de México. Y bueno, empiezo ya con otra manera de buscar
el quehacer del dibujo, ¿no? Que es tomar representaciones de fotografías o de proyectos ya existentes realizados por otros arquitectos o imágenes bajadas de internet, ¿no? Como esta escalinata donde lo que quería era interpretar la sombra y de qué manera poderla representar, ¿no? Por medio de esos achurados con la pluma. O este otro que era un proyecto de la casa diseñada por Macías Peredo, donde este proyecto tiene diferentes materiales constructivos y los trato de plasmar con la pluma, ¿no? La madera y el concreto. Y los vacíos, ¿no? Los oscuros y los claros. Algo muy importante aquí es que si notan, en la mayoría de los dibujos que trato de hacer es no dibujar contornos, salvo cuando se requiera, ¿no? Que es donde está la sombra. Y aquí es otro tema que quería comentar, que es no dibujo la luz, dibujo la sombra. Esa es mi manera de representar los dibujos a mano alzada o naturales, dibujar la sombra. Y luego también la interpretación, ¿no? de desarrollar la vegetación, que esto también me ayuda cuando tengo que realizar un proyecto o alguna perspectiva para algún proyecto de paisaje, pues, bueno, la vegetación se comporta de esta manera, ciertos árboles crecen de esta manera, se desarrollan de esta manera, la raíz, el tronco, y pues cada vegetación varía, ¿no? En su forma y en su composición, y también para representarlo a través del dibujo. Entonces estos son ejercicios que me ayudan a mí para eso, para interpretar. Y bueno, finalmente también otra manera de representar y desarrollar la habilidad es la técnica mixta para los croquis y los bocetajes. En este caso he llevado cursos con un arquitecto al que admiro mucho, que es el arquitecto Miguel Montor, con el cual he tenido una estrecha relación de amistad. Es una persona increíble y un arquitecto increíble que a pesar de ser joven, no se casa con la idea de representar sus proyectos mediante el render, sino su proceso de diseño es mediante el croquis y el bocetaje. Y junto con esto da y ofrece a mucha gente en redes sociales o en las escuelas diferentes cursos con diferentes técnicas de croquis y bocetaje. Y aquí presento dos, ¿no? Que es técnicas de achurado o de dibujo un poco más conceptual, la representación de la escala humana, en este caso de la catedral, perdón, de la iglesia en Coyoacán, y este collage, ¿no? De achurados y dar profundidad mediante los achurados y las sombras. O este otro, que también son diferentes técnicas. Una es técnica mixta, pintura de tinta china y el lápiz, ¿no? Este es un ejemplo donde muestro diferentes técnicas a lápiz y diferentes trazos con el lápiz. Y bueno, la sombra, ¿no? Donde se maneja un contraste, la profundidad, la volumetría, mediante los efectos de la sombra, ¿no? De los más claros y de los más oscuros. Y luego interpretar o analizar edificios ya construidos. En este caso, por ejemplo, los departamentos de Tokio en 2010. Y la diferente manera de representarlo y el proceso, ¿no? Repito, estos son interpretaciones y análisis de proyectos ya construidos y los utilizo como pretexto, ¿no? Para el desarrollo del bocetaje y el croquis. Y una forma de analizar los diferentes proyectos. La luz, la composición de estos bloques que se van justaponiendo uno con otro y cómo se unen por la escalinata. Y bueno, también después de llevar esos cursos, pues también he tenido la intención de desarrollar un poco esa habilidad del bocetaje y el croquis rápido mediante la acuarela, y en este caso utilizo la vegetación como pretexto para esa representación. Esto
como para análisis e interpretación de algún lugar o la idea principal, pero mediante un bocetaje rápido, que salga la idea rápido. Estos son croquis y dibujos que he realizado que no me llevan más de 15 minutos o 10 minutos. Esa es la intención del bocetaje, ¿no? Que puedas plasmar la idea que tengas en tu cabeza de una forma rápida y a lo mejor no con una forma pura, pero sí una intención de la idea. Estos son técnica mixta con tinta y acuarela. Incluso en ocasiones también utilizo el café. Este dibujo que se ve aquí es tinta y café. Otra representación, esta es con Charpak y es la iglesia de Santa Catarina en Coyoacán. Y bueno, aquí presento más opciones o diferentes formas de representar un croquis o un boceto. El proyecto Encuentro Guadalupe en Ensenada, Baja California. Un patio en una vivienda en Monterrey. Incluso que ya lo deben de reconocer, que es un dibujo rápido, un esquema rápido de algunas jardineras, una idea vaga de colocación de jardineras al centro, ¿no?, del campus de la Facultad de Mexicali. Y bueno, el desarrollo de más procesos de bocetaje con acuarela y con tinta. Y el análisis de proyectos ya construidos. Por ejemplo, es la casa propia del arquitecto Mario Shetna, donde de una imagen yo trato de representar de diferentes maneras y plasmo el proceso, ¿no?, de representación, en este caso de esta perspectiva de su vivienda en Malinalco. Un poco el primer paso, que es el dibujo, aquí ya más desarrollado en tinta, y luego ya nada más agrego algunos tonos, ¿no?, para la vegetación exclusivamente o algún elemento de agua. O este otro proyecto con tinta y acuarela basado en un proyecto realizado por César Bejar en Valle de Guadalupe. Igual que este otro, ¿no? Aquí más ejemplos de ese proceso de bocetaje rápido de proyectos ya construidos. Son dibujos rápidos realmente. Insisto, la idea es plasmar lo esencial de cada perspectiva y de cada proyecto, ¿no? En este caso es una escalinata con muros empedrados que te conducen hacia este memorial realizado por Alejandro Guerrero y Andrea Soto. Y las intenciones de vegetación, ¿no? Aquí de forma muy a manera de bocetaje. La casa Farnsworth. Y bueno, aquí ya empiezo a mostrar proyectos en los que he participado. En este caso es un concurso de parque lineal en Ferrocarril Cuernavaca, aquí en la Ciudad de México. Es un concurso que se realizó en 2016 y bueno, era en una etapa inicial. El concurso era la idea de hacer un proyecto conceptual con ideas generales eran creo 4.5 kilómetros donde intervenían diferentes zonas de la ciudad, una zona habitacional, una zona industrial, una zona de oficinas, y esto es en Polanco, en la Ciudad de México. Entonces yo mostraba estos diferentes escenarios en los diferentes tramos de la ciudad
mediante estos esquemas, ¿no? Y nuestro concepto era a partir del flujo del agua y de la lluvia, la captación pluvial. Y bueno, algo muy importante para poner a prueba las ideas en una fase inicial de estos proyectos conceptuales, pues son los dibujos isométricos, que describen las posibles intenciones o propuestas, ¿no? En este caso, que era en la zona más próxima a lo habitacional, se proponía los huertos urbanos. La vía, que las vías no se podían tocar porque todavía transitaban algunos ferrocarriles para la zona industrial. Y bueno, las conexiones mediante ciclovía, andadores y la zona, ¿no? de los jardines de huertos. O esta otra parte donde se ponía un poco ya más una zona de estar y de contemplación, algunos montículos de pasto, bancas, y todo se conectaba, ¿no? Por esta ciclovía. Y bueno, esta era la intención, un poco de ese esquema conceptual. Después ya el grupo de diseño urbano desarrolló este tipo de perspectivas y visualizaciones para anteproyectos, en este caso para el Parque Metropolitano de León, donde tengo una gran ventaja que al arquitecto le encantan los esquemas y las representaciones a mano alzada. Él tiene una habilidad increíble para conceptualizar y dibujar esquemas y croquis. Para mí dibuja fantástico y ha sido un gran ejemplo. Estos otros esquemas que son parte del proceso de diseño, diferentes ideas de cómo abordar el paisaje en determinados elementos arquitectónicos. Y estas representaciones con diferentes técnicas. En este caso, una técnica de representación remontándome un poco a las técnicas que llevé con el maestro Otón, para el desarrollo de una idea principal en una cuenca hídrica. Aquí se ve la planta y bueno, la sección esquemática general. Y bueno, más perspectivas, ¿no? Este es un proyecto donde GDU colaboró con Mauricio Rocha y Ricardo Legorreta, perdón, y Víctor Legorreta. Y aquí ya realizaba después de un previo análisis y de unas conceptualizaciones y de diseño ya con los arquitectos, con maquetas, aquí ya se representaba de forma más próxima al diseño y a cómo se vería, ¿no? Dicho proyecto. Una plaza de acceso y una zona de espejos de agua. Aquí la selva, cómo se incrustaban estos clústeres en medio de la selva. Con vegetación nativa, en este caso era majagua, que es una especie de arbusto arborescente, y trataba de expresarlo lo más real posible, ¿no? Y manejar las sombras y los contrastes para que se distinguiera. O esta sección en punto de fuga de una zona de albercas, de palapas y zona de camastros. Igual para el análisis de los andadores y caminos en determinados proyectos, pues parte de una idea conceptual o general, y el primer croquis es el inicio, ¿no? Y de ahí se parte para ir desarrollando la idea. Que después, esto sirve mucho como una etapa inicial del proceso de diseño para después afinarlo, ¿no? Con las diferentes herramientas en la computadora y los programas de dibujo por computadora, AutoCAD o
o el SketchUp. Igual unos esquemas para unos taludes. Estos, el uso del color fue mediante una aplicación. Entonces, y el dibujo principal fue hecho a mano. O estas perspectivas, ¿no? Aquí vuelvo a remarcar lo que hablaba de las sombras para crear profundidad, volumetría y los diferentes contrastes, ¿no? En los escenarios de que era un proyecto igual de GDU para un parque en Guadalajara. Estas pérgolas. Y bueno, la escala humana. Igual es el mismo parque. Los diferentes escenarios y las personas, ¿no?, que ambientan estas perspectivas. Y bueno, también es importante la combinación en ocasiones para dar más vida al dibujo y a la perspectiva. La combinación de estas dos técnicas, ¿no?, que es el dibujo a mano alzada, la representación a mano alzada, y después el coloreado con Photoshop. Entonces, esta es una perspectiva del proyecto Parque Metropolitano de León. Y esta zona de un lago, igual. Muestro las dos ideas, ¿no? El dibujo inicial a mano alzada, con nuestro protagonista, la sombra, y ya el color mediante Photoshop. O estos esquemas para un humedal en un parque y las ideas principales, ¿no? Y se va desarrollando y puliendo la idea mediante estos croquis. Si lleva tubos perforados, cómo se va a tratar, está al borde de un lago, y al final la idea, ¿no? Cómo resulta y cómo queda al final esa idea. Igual un lago principal en el proyecto del parque en Ciudad Juárez, con estos gaviones bordeando todo el perímetro del lago. Es una cuenca, vaso regulador le llaman, que la idea es que contenga el agua durante las épocas de lluvia, ¿no? O esta otra perspectiva de una fuente interactiva, donde ya se ve un poco con esta escala humana las intenciones de esa fuente, ¿no? Esa fuente para los niños, una fuente danzante, igual en el parque para Ciudad Juárez, Parque Central. O este otro andador, igual en el Parque Central de Ciudad Juárez. Y bueno, aquí quiero remarcar que el uso de técnicas mixtas en un dibujo, pues, ayuda, ¿no? Ayuda a darle vida. Las imágenes digitales por sí mismas pueden parecer demasiado técnicas, y añadiendo un poco esta técnica del Photoshop y el dibujo a mano alzada, pues tienen una gran vida, ¿no? Así lo interpreto yo. Y bueno, también es importante durante mi proceso de desarrollo del proyecto ejecutivo, yo continúo dibujando. Si tengo alguna duda de cómo expresar un detalle constructivo, hago el croquis de cómo podría ser la idea, cómo representar ese detalle constructivo. Entonces, para mí el proceso de dibujo y de representación es desde el principio de un proyecto en la etapa conceptual hasta la parte ejecutiva. Nunca dejo de dibujar. Entonces, por eso pongo estos ejemplos.
Y bueno, durante la pandemia, pues me he dado a la tarea de mis ratos libres los fines de semana, ya que no puedo salir, de seguir desarrollando la habilidad del dibujo, en este caso con pasión por las abejas. Y los cursos. Aquí quería mencionar la importancia que es con lo que contamos ahora, ¿no? Las redes sociales. Las redes sociales son una gran herramienta para conocer el trabajo de otros alumnos y de otros arquitectos, de cómo representan, de cómo están desarrollando sus proyectos. Yo pienso que hoy en día hay más valor agregado al dibujo a mano alzada, y lo veo en muchos jóvenes, ¿no? Que actualmente están desarrollando sus proyectos mediante croquis o mediante técnicas mixtas de bocetaje y el uso de la computadora. Incluso hace poco salió un artículo donde Tatiana Bilbao comentaba que ellos excluían un poco la utilización del render, ya que el collage y el croquis potenciaban la habilidad del diseño. Estos son algunos ejemplos de proyectos de diferentes arquitectos y diferentes técnicas de bocetaje. Estos fueron de acuerdo a un curso que tomé con el arquitecto Miguel Montoro. Y bueno, hace unos meses me han invitado a un proyecto, invitaron a varios arquitectos, entre ellos me invitaron a mí a participar para la realización de un proyecto conceptual. Desgraciadamente a mí no me dieron la oportunidad, yo no gané ese privilegio de desarrollar el proyecto conceptual, pero se trata de diferentes elementos arquitectónicos en el Valle de Mexicali, en este sitio que les comentaba, que es el sitio de restauración Laguna Grande. Pero bueno, yo me quedé con la idea y con la espina de poder participar en ese proyecto. Entonces, a manera de pretexto, dije, bueno, pues voy a dibujar y voy a expresar algunas ideas generales de cómo pudiera intervenir esos espacios. Y yo desarrollé unos esquemas, pero solo por la curiosidad de poder liberarme de esa espina que no pude sacar. Entonces, este es un tipo muelle en el río, en la cuenca hídrica del río Colorado y en el Valle de Mexicali. Y un mirador, ¿no? Un mirador con una especie de escalinata que baja hasta el canal, hasta el río. O estas otras dos ideas, ¿no? La importancia, vuelvo a comentar, la importancia de realizar dibujos en campo y en lugar es una manera de desarrollar la habilidad para interpretar cada lugar. Recuerdo en cada proyecto realizado en la universidad que nos llevaban a cada sitio donde se iba a desarrollar un proyecto en la clase, en Ensenada, en San Felipe. Y bueno, no tengo esos dibujos, pero recuerdo que yo me sentaba y me ponía a dibujar alguna escena de ese lugar, el risco o la playa, y era mi manera de interpretar cada lugar. Creo que el éxito de un proyecto, ya sea arquitectónico o de paisaje, radica en conocer bien el lugar. Si se conoce bien el lugar, uno se empieza a cuestionar las preguntas, se hace las preguntas que realmente valen la pena resolver de cada lugar. Y bueno, además de eso, pues, el dibujo te genera eso, ¿no? Conocer el lugar, interpretarlo, ver los diferentes escenarios. Y si fuéramos a distintas horas, en este caso yo, por ejemplo, conozco muy bien ese lugar que es el Laguna Grande. Entonces he ido en varias ocasiones a dibujarlo y he notado diferentes condiciones del lugar. Por ejemplo, entre semana hay muchos días que iba y había senderos entre los árboles de álamo, pero como regaban, era día de regar el lugar, se hacía riego, era imposible caminar por esos senderos ya marcados, porque
te enlodabas y era un desastre. Entonces yo proponía realizar unos senderos y unos andadores elevados que además podían conservar muy bien la corteza, la hojarasca, todo lo que había en el lugar, sin deteriorarlo con las pisadas de las personas, que fuera un poco más natural. Y por ejemplo, durante el verano hay mucha víbora de cascabel en ese lugar. Entonces yo proponía este andador elevado y si se fijan es un esquema general, ahí todavía no indico qué material, si es madera, si es acero o de qué va a ser, nada más es una idea general. Okay, yo quiero unos andadores en esos senderos que sean elevados, que respeten la topografía y la corteza de la hojarasca que hay en el lugar y la fauna, ¿no? Y también ahí evitabas los charcos y enlodarte en ciertos días que se regaba el lugar. Y la otra propuesta es algo que he venido leyendo y que he estado viendo que realizan algunos proyectistas o arquitectos del paisaje en Europa o en otros lugares, en otros continentes, y que posiblemente aquí en México todavía no llega, pero creo que va a llegar, es la idea de los hoteles para insectos, ¿no? Estos habitáculos que son como invernaderos para los insectos, debido a la baja población que hay por el calentamiento global o por los pesticidas que se usan en zonas agrícolas, y bueno, que está acabando con la población de los insectos. Y bueno, los insectos en realidad en los bosques pues son indicios de un bosque sano. Entonces yo aquí pretendía retomar, y porque lo he vivido y porque lo he visto, recuerdo que antes viajaba en la noche en el valle, iba a algún lugar, de un lugar a otro, y mi parabrisas en el vehículo lleno de insectos. Y ahora que voy, ya no pasa eso. Entonces se hace evidente, ¿no? Que estamos dañando nuestros ecosistemas, y esta es una solución que se está dando en Europa, poner estos habitáculos de forma natural, porque ya no hay troncos de árboles viejos donde puedan estar los insectos o invernar los insectos. Y esta era una idea, ¿no? Para ese lugar en Laguna Grande. Arquitecto, Sí. te voy a Ya voy a terminar. No, ya voy a terminar. Muy bien, muy bien. Entonces, Y bueno, estas son algunas ilustraciones a forma de caricatura, ¿no? También desarrollo durante mi tiempo libre. Por ejemplo, la gente que pinta cal en los árboles porque se ve más bonito o porque ayuda a evitar plagas, y pues ya está comprobado por diferentes artículos pues que esto no ayuda, ¿no? Y bueno, al final esta representación en acuarela del jardín de la casa del arquitecto Painter, y con eso es con lo que me despido, ¿no? Excelente. Excelente. Muchas gracias. Pues sí, pues ahora, bueno, está grabada aquí la imagen, me imagino que él ya la tiene por ahí para hacérsela llegar, si no es que está por aquí también el arquitecto, lo más probable es que sí. Y arquitecto Juan de Dios, pues tenemos pues aquí unas preguntas y unos saludos, ¿verdad? Tengo aquí, dice Gómez, me imagino que es la arquitecta Connie, no sé si estoy equivocándome, pero dice que gusto arquitecto Juan de Dios, que compartas con nosotros. Muchas gracias por regalarnos un poquito de tu tiempo. Aquí a todos mis alumnos. Aquí. Se está cortando. No te aparentemente, sí, aparentemente tenemos un pequeño problema con el audio de la maestra Juliana. Pero sí comentaba, por ejemplo, que hay un saludo de parte de Gómez que dice: qué gusto, arquitecto Juan de Dios, que compartas con nosotros. Muchas gracias por regalarnos un poquito de tu tiempo. Y dice: aquí invité a todos mis alumnos jovencitos de Diseño 2 para que conozcan tu arte. Muchas felicidades. También Gracias.
también nos mandan por parte de los alumnos de Historia del Arte y la Cultura de primer semestre. Nos comenta que están observando la plática a través de Blackboard y son 35 alumnos más la maestra y mandan una serie de preguntas. Saludos, por cierto, grupos 15 y 16, donde dicen, bueno, primera pregunta que plantean es, ¿de qué forma mantenerse motivado para recuperar la motivación respecto al dibujo? Híjola. En mi caso, algo que me motiva mucho a mí es ver ejemplos, ¿no? Ver lo que están haciendo otros arquitectos. Y la mejor herramienta que tenemos para eso ahorita es Instagram. Instagram yo lo utilizo mucho, además de para compartir mis dibujos y croquis, también lo utilizo para seguir a otras personas que se desenvuelven en el ámbito y en todos los ramos, ¿no? En el artístico, en general, de forma general, ¿no? Tanto ilustradores, arquitectos, paisajistas, pintores, o en general, el arte en general. Eso a mí me ayuda muchísimo y me inspira mucho a querer seguir dibujando. Alimenta mis ganas de dibujar, que me hace ilusión ver el trabajo de los demás. Y bueno, creo que desde niño, ¿no? Nunca me cansé de dibujar, a pesar de los buenos o malos comentarios que tuve cuando era niño. Yo creo que una de las formas de alimentarse uno mismo es no hacer caso y seguir dibujando. Para mí eso es fundamental, ¿no? Yo nunca hice caso de lo que me dijeran. Yo dibujo porque me gusta. Y esa es mi principal motivación. Me gusta dibujar, así que dibujo. Y la segunda es eso que comenté, ¿no? Seguir el trabajo de otros que me inspiren. Muy bien, también hacen otra pregunta que es, ¿cuál es su material y técnica favorita a la hora de dibujar? Híjola, yo creo que todas. Yo creo que aquí mostraba ejemplos de tinta únicamente y también de lápiz y otras mixtas de acuarela y tinta. Yo creo que la que sea necesaria o la que me sirva para expresar alguna idea o alguna escena urbana, no sé, no tengo una favorita en realidad. Todas me gustan. Incluso siempre estoy buscando nuevas formas de representar con diferentes técnicas, incluso con colores al pastel, con Prismacolor. Aquí no mostré ningún ejemplo, pero cualquier herramienta que te ayude a expresar lo que tengas en tu mente, para mí es fantástico. No tengo una favorita. Muy bien, también dejan otra pregunta que es, ¿cuál es su obra o dibujo que más le ha gustado? Híjole. De los que he hecho, no tengo uno favorito. Me gusta mucho la casa del arquitecto Mario, la perspectiva del arquitecto Mario Cheknan. Esta técnica que utilicé era Prismacolor y pluma, a base de pluma, una pluma común, ¿no? De negra. Muy bien. Y bueno, tienen aquí otra serie de preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la obra en la que invirtió más tiempo y cuál es la que se le haya dificultado pues un poco más? Y la última obra que ha hecho. Los dibujos que se me complican más son las perspectivas de proyectos que no existen. Las últimas perspectivas que presentaba, donde ya era una técnica mixta con Photoshop, estos son los dibujos que más tiempo me han llevado. Estoy hablando de 8 o 12 horas en algunos casos, por la complejidad de que no está construido y tener que representar una idea
que pasó primero por el arquitecto. Obviamente el arquitecto hace un croquis en planta o una representación rápida en croquis, y yo la tengo que representar de forma más realista y ordenada. Para mí han sido los proyectos más que más tiempo me han costado. Muy Tiempo bien. y trabajo, porque también representar cierta vegetación de cada lugar es complejo. Ok, y yo creo que esta pregunta engloba el interés de muchos de los jóvenes que se encuentran el día de hoy aquí y dice, consejos para mejorar en el dibujo. Y el único es practicar. Practicar y practicar. Cuando tuve el grupo de dibujo natural en la facultad, al principio los alumnos, profe, es que yo no sé dibujar, es que dibujo muy mal. Esos prejuicios pues son muy malos, ¿no? Para cada persona que pretende dibujar. No se necesita dibujar excelente ni ser el mejor en el detalle, sino tener la habilidad de plasmar tu idea que tengas desarrollada en la mente, plasmarla en un papel, y no tiene nada que ver con la calidad, o si es bueno o si es malo. Yo creo que la mejor manera de desarrollar la habilidad es practicar, practicar y practicar. Y no sé si se notaba en los dibujos de las abejas. Al principio mis abejas tienen un avance, tienen un avance muy notorio del primer dibujo de abeja hasta el último que hice, donde ya interpretaba más la sombra, que era lo que les comentaba, es dibujo la sombra, no dibujo la luz. La luz es lo blanco. Entonces, esto se desarrolló mediante la práctica. Entonces, si se quiere mejorar en el dibujo o en la pintura, no hay mejor manera que practicar. Dibujar y dibujar las veces que sean necesarias. Así es. Voy a continuar. Gracias, arquitecto David. Gracias por las respuestas. Juan de Dios, regresé, mi falla. Regresé aquí y bueno, quiero como aquí comentarte algunos saludos y felicitaciones. Karen Rocío dice muchas gracias por compartir la charla y tu increíble trabajo. ¿Cuándo un curso en línea? Qué bueno que llegué en este momento. Qué bueno que llegué en este momento porque próximamente tendremos un curso con Juan de Dios Carrillo a través del área de educación continua y voy a hacer el anuncio. y ni modo, aquí me tocó. Gracias por la pregunta sin querer. Y pues bueno, pronto, ojalá se pueda realizar esto y se tendrán ahí las bases en nuestra página de Facebook para que ustedes puedan integrarse a este curso. Y pues Así bueno, es. también dice, ¿verdad? Cuando Sí, me vas a dejar que yo no. encantado. Ah, Yo bueno, encantado. Ya te había aquí ya quedó comentado. registrado. Si me invitan, ya sea presencial o en línea, yo encantado de poder compartir lo que sea, ¿no? Sí. De lo poco que pueda aportar. Muchas gracias. Empezaremos en línea, yo creo, pero vamos a empezar, ¿no? Y seguiremos y ojalá pueda ser presencial próximamente. Muchas gracias por la disposición. Tenemos otro comentario de la maestra Karina López. Muchas gracias por tu disposición y tiempo. Saludos, la maestra Karina, arquitecta. La maestra Karina. También por acá, Miguel Aguirre. Gracias por compartir tu talento con nosotros. Mi pregunta es, ¿cuál es tu opinión en cuanto a la representación arquitectónica del paisaje por medios digitales? Que lo comentabas en tu conferencia, ¿verdad? Sí. Ahí pues no sé si quieras nada más enfocarte ahí rapidito. Bueno, yo creo que cualquier forma de expresión es válida, ya sea por computadora o a mano alzada. En lo particular, pues prefiero la habilidad a mano alzada. Para mí es más fácil representar el paisaje a través del dibujo a mano alzada porque tiene más vida. El dibujo por computadora se me hace muy técnico. Los renders para mí son muy técnicos y creo que el dibujo es más natural.
Y si dominas la habilidad para hacer los croquis, tienes mayor capacidad para hacer llegar el mensaje a los involucrados en un proyecto, en los arquitectos que se involucran en esa etapa de la realización de un proyecto y de diseño, o incluso para el cliente, ¿no? O para los que lo van a construir. Tenemos proyectos donde incluso en obra estamos realizando croquis o boletines, pero a base de croquis. Entonces, la herramienta por computadora obviamente agiliza, y yo creo que es importante, ¿no? La mezcla de ambos. Pero yo en particular prefiero la representación y expresión a mano alzada. Así es, gracias. Aquí, pues bueno, era una persona que desde Ciudad Juárez, que ingresó aquí a la plataforma. Gracias y saludos también para allá. Elizabeth Ocampo, felicidades por tu trabajo, Juan de Dios. Y viene aquí la maestra Connie, ella me hace llegar un mensaje. Hola, Juan de Dios, soy la profesora Connie Gómez. Yo creo que la recuerdas ahí. Claro que sí. A Karina también y a la maestra Connie. Me imagino que sí. Aquí Connie. A la maestra Karina no me dio clases, pero yo creo que ella me recuerda de algunas varias ocasiones entré a su clase de oyente. Pues mira, aquí están ahora escuchándote. Y bueno, la maestra Connie dice, me gustaría pedirte si puedes dar un consejo a aquellos estudiantes que están pues un poquito renuentes a hacer sus primeros esquemas de proyecto dibujando a mano, pues argumentan que es más práctico el AutoCAD o el SketchUp, y estoy hablando de alumnos de iniciación de los primeros semestres, ¿verdad? Y que pudieras comentarles algo, y ella agrega, te felicito mucho, y se perdieron de esta linda terraza en la Laguna Grande, pero ya surgirá una nueva oportunidad. Muchas felicidades. Bueno, muchas gracias, maestra Connie. Sí, yo creo que, fíjate que he estado pensando en eso y el consejo es que los maestros también inciten, ¿no? al desarrollo de croquis durante el proceso de diseño de los diferentes proyectos en las diferentes materias o niveles de diseño en la facultad. Hace poco en la página de GDU subían un croquis a mano alzada del arquitecto Mario Schechnan, y alguien publicó, supongo que algún estudiante publicó y comentó, si le presentara este croquis a mi maestro, seguro me reprueba. Y yo me saqué de onda, me sacó de onda ese comentario, porque no tiene nada que ver la calidad de un dibujo si es bueno o es malo. Para mí es la capacidad de expresar del arquitecto Mario Schechnan es increíble, ¿no? A través del croquis. Sí. Y le comentaba que hacía falta eso en los talleres de diseño, ¿no? Defender los proyectos mediante croquis, independientemente de lo bueno o malo que sea el dibujo, sino la intención de plasmar la idea, la esencia de tu idea, desarrollarla. Entonces, yo pienso que eso se debería de hacer no recuerdo en mis entregas de diseño que un profesor me pidiera croquis en la entrega, o en los concursos que se hacen, en los concursos de universidades que se hacen. Todos los concursos se entregan mediante renders y composiciones y collage, pero no recuerdo haber visto que alguien entregue un croquis para defender su idea. Cierto. Y esto lo hacen actualmente los arquitectos más importantes. Al menos aquí en la Ciudad de México me ha tocado verlo con Tatiana Bilbao, con el arquitecto Schechnan, con Legorreta, que siempre están defendiendo sus proyectos mediante croquis. Entonces hace falta eso como un plus en la entrega de nuestros proyectos, ¿no? A ver, quiero ver el proceso de tu diseño, tráeme los croquis donde estás planteando tus propuestas para fundamentar tu proyecto. Así es. Gracias, Juan de Dios. Y bueno, aquí te siguen felicitando.
James dice, muchísimas felicidades por súper talento. Carla Molina, me encanta su trabajo. Bueno, la pregunta, ¿verdad? De Karina López, excelente trabajo. Claro que te recuerdo, Juan, excelente actitud para aprender y me alegra mucho ver tu desarrollo, excelente trabajo. Admiro tu talento y profesionalismo. Pues bueno, yo creo con esto aquí pues cerraríamos esta conferencia. Pues bueno, excelentes comentarios y tu presentación pues impecable, ¿verdad? Nos encantó todo lo que pudimos observar, tanto alumnos como docentes, nunca dejamos de aprender y te agradecemos. Exacto. Ese es otro, confirmo contigo y totalmente de acuerdo contigo. Se dice que la carrera de arquitectura, aun cuando egresas de la facultad o de la universidad, un buen arquitecto siempre está en constante aprendizaje. Eso nunca deja de ser así. Así es. Sí, sí, lo comparto y claro, vienen cosas nuevas, ¿no? Y actualizarte y todo esto, pero siempre mantenerte a la vanguardia, tratando de aprender, Sí. de estar ahí. Y voy a decirlo, ser humilde y reconocer debilidades para volverlas fortaleza y estar ahí, ¿no? Estar ahí. Sin, lo comento por los jóvenes de estas nuevas generaciones. Poquito renuente, se mencionaba la maestra Connie. Pues quitarnos esa alimentación, quitarnos eso, ¿verdad? Y si no soy bueno, pues me voy a esforzar por ser bueno, ¿verdad? Para hacer esto que me gusta, eso que me apasiona. Estamos todos aquí con un fin común. Fíjate que vuelvo a insistir, con parte de ese consejo es, yo veo a jóvenes que utilizan las redes sociales para muchas cosas, y no digo que esté mal, cada quien hace uso de las redes sociales para lo que sea, pero veo que muchos jóvenes arquitectos no lo utilizan para seguir a otros arquitectos jóvenes igual que ellos. Cierto. Y creo que eso también es muy importante para lo que preguntaba, ¿no? De cómo te inspiras. Pues siguiendo a otros arquitectos, viendo qué es lo que están haciendo en otros países, arquitectos jóvenes, arquitectos rockstars, y ahí te encuentras con muchas ideas y muchos ejemplos de lo que están haciendo también por computadora y a mano alzada. Sí, sí, es verdad. Es verdad, debemos de buscar tener estos intereses, ¿verdad? Para la mejora continua. Ahora se escucha así, pero es cierto esto. Y estar siempre al pendiente de lo que como va avanzando, ¿no? Ahí la tecnología y como dicen las redes ahora, pues utilizarlas de una mejor manera, ¿no? De una mejor manera. Aquí yo sé que tienes tu Instagram, tienes tu Facebook, ¿verdad? Y he visto todos tus ejercicios, todos tus trabajos que vas a ir realizando. Me gusta mucho ver, observar cómo tú captas el momento, cómo lo plasmas en papel. Y es una virtud, un don el que tú tienes, ¿verdad? Y pues estoy agradecida de poderlo tener, de poder conocerte y poder pues jalarte un poquito ahora aquí con los alumnos, ¿no? Y que miren que eres un joven arquitecto, también de la facultad egresaste, con muchos, si no es que mayoría de los maestros que coinciden ahorita con los jóvenes, y pues vaya donde has llegado, ¿no? Entonces, esto no es, de pronto llegaste hasta allá, hubo un proceso, y este proceso fue pues, de tenacidad, de estar ahí, como dices tú, seguir dibujando, seguir dibujando. Entonces, esto debe ser, pues, motivo, ¿no? Para que los jóvenes pues, se emocionen, se entusiasmen y quieran seguirnos, seguir ahí algunos de tus pasos. Pues, bueno, voy a tener aquí que cortar aquí ya ¿cómo se dice? Pues, la conferencia, ¿verdad? Aquí todos te siguen aquí, mucho éxito, primo. Aquí Alex Flores te está mandando saludos. Y dice que si podrías pasar tu Instagram para poder seguirte. Entonces, si gustas ahí escribirlo. Claro que sí, lo dejo ahí en el chat, por favor. En lo que yo voy cerrando, jóvenes, agradecemos enormemente su tiempo, su disposición. Estuvimos aquí en Zoom alrededor de 80 personas, más los grupos de diseño, los grupos de dibujo que hubo por ahí, que se pudo transmitir
esta presentación. Entonces, más de 100 personas estemos aquí atentos a ver tus trabajos, a escucharte. Y pues les agradecemos, jóvenes, y no me queda más solamente despedirnos en nombre de la Facultad de Arquitectura y Diseño, de nuestro director. Te manda muchos saludos, Juan de Dios, y pues de nuestro coordinador también. Ellos están aquí al pendiente y agradecemos esto. Te haremos llegar más adelante una diploma, una constancia de tu participación. Pues agradecemos enormemente que tu disposición, tu tiempo y tus trabajos, tus reflexiones y tus consejos para nuestros jóvenes alumnos. Pues muchas gracias. Gracias en nombre también de los maestros. Gracias a ti también y a coordinación y en general a la facultad, ¿no? Yo estoy muy agradecido con la facultad porque me ha dado muchas posibilidades y me ha abierto muchas puertas. Entonces yo agradezco la invitación y eternamente agradecido con la facultad, ¿no? Tengo un gran compromiso con la facultad.